Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Aldair caminaba sin prisa por el corredor de mármol negro que dividía la frontera de la Reserva Imperial de Amatista del resto de la galaxia. Cada paso resonaba como un latido insolente en medio de la bruma púrpura que flotaba sobre las columnas sagradas. Su ropa, simple y casi raída, contrastaba con la majestuosidad de la entrada real. Ni siquiera portaba un arma visible, pero sus ojos eran cuchillas más afiladas que cualquier espada. Dos guardianes Lizar, criaturas de extremidades finas y armaduras bioforjadas, se interpusieron cuando Aldair puso un pie sobre la alfombra de seda que solo la familia real pisaba. Uno de ellos, con voz vibrante, dejó escapar una ráfaga de órdenes en su idioma gutural. Aldair no entendía ni una palabra, pero entendía perfectamente el filo de la lanza que se posó a un susurro de su cuello. No se movió. Su sonrisa, apenas ladeada, provocó la burla de los soldados que veían en él apenas otra ofrenda para la princesa caprichosa, famosa por coleccionar corazones de forasteros crédulos. Entonces, desde lo alto de la escalinata de cristal, descendió Nayeli. Su silueta resplandecía bajo un manto traslúcido que dejaba adivinar la firmeza de su piel de obsidiana y el brillo turquesa que brotaba de sus tatuajes vivos. Sus pies descalzos apenas tocaban los escalones, flotando casi como un augurio de tragedia y deseo. Se detuvo frente a Aldair. Los guardias agacharon la cabeza, pero ella lo observó de arriba abajo como quien evalúa una bestia recién cazada. Su aliento tenía aroma a fruta fermentada y veneno suave. ¿Tú eres el humano insolente que exige audiencia sin ofrecer tributo?, dijo Nayeli, alargando cada sílaba como un filo lento que corta sin prisa. Aldair alzó una ceja y respondió con voz grave, modulada para retar sin insultar: soy Aldair de la estirpe perdida de los colonos de Iliria. No traigo oro ni bestias exóticas. Mi tributo soy yo mismo. La carcajada de Nayeli retumbó entre los muros como una sinfonía de campanas de guerra. Sus uñas, pintadas con polvo de rubí, se posaron sobre el pecho de Aldair y arañaron la tela gastada hasta abrirla, dejando expuesta la cicatriz en forma de cruz que surcaba su torso. Interesante tributo. A mis mascotas les gusta jugar con humanos que presumen de fuerza, pero yo prefiero probar sus promesas directamente. Su cercanía era un veneno dulce. Aldair sintió como su propio pulso empujaba la sangre hacia rincones que hacía mucho no conocían la fiebre de un peligro tan íntimo. Muéstrame tu espada reproductiva, humano insolente. No pienso negociar con fantasmas de virilidad. Solo respeto lo que puedo poseer, controlar y destruir si lo deseo. Los soldados giraron la cabeza, acostumbrados a las excentricidades de Nayeli pero incapaces de enmascarar la fascinación en sus ojos alienígenas. Aldair no retrocedió. Ni siquiera parpadeó cuando sus manos viajaron a la hebilla de su cinturón. Con un tirón seco, dejó caer la última pieza de dignidad que la tradición humana llamaría pudor. Nayeli contuvo un jadeo casi infantil. Un silencio cargado de escándalo se derramó por el pasillo. El sudor frío bajó por la espalda de los guardias, que temían que la princesa ordenara una ejecución instantánea. Pero Nayeli, en lugar de ordenar la muerte, rió como si el universo entero hubiera caído rendido a sus pies. Sus dedos pintaron un sendero caliente desde el vientre de Aldair hasta su cuello. Lo sujetó con la fuerza de una reina que jamás supo lo que era suplicar. Ven conmigo. Esta noche sabré si tu espada merece la corona que pretendes acariciar con tu insolencia. Y sin soltarlo, lo arrastró por los corredores internos, dejando atrás ecos de risas, jadeos ahogados y la certeza de que ningún humano volvería a profanar esas alfombras sin que la sangre o el placer lo devoraran por completo. Nayeli caminaba delante de Aldair como si arrastrara un tesoro recién conquistado. Su cabello, trenzado con hilos de oro líquido, rozaba sus caderas y parecía una cadena viviente que hipnotizaba a quien osara seguirla. Atravesaron corredores alfombrados en seda carmesí, techos tallados con constelaciones y columnas vivientes que palpitaban al paso de la sangre real. Cada guardia que los veía agachaba la cabeza, reprimiendo la urgencia de preguntar qué blasfemia humana se deslizaba tras su soberana. Aldair, completamente desnudo salvo por la fiereza con que caminaba, disfrutaba cada mirada cargada de escándalo. Sus pies sintieron el frescor de los mármoles imperiales hasta que Nayeli lo guió a través de una puerta semicircular, cerrada por dentro con un sello de voz. Al entrar, la temperatura subió como un soplo de volcán. El dormitorio de la princesa era un oasis de cojines gigantes, lámparas de aceite que perfumaban el aire con néctar de flores letales y muros tapizados de seda púrpura, bordados con escenas de amantes que se mataban entre caricias. En el centro, un trono bajo hecho de madera viviente parecía rugir al sentirla de vuelta. Siéntate,
ordenó Nayeli con una voz tan suave que se sintió cruel. Aldair obedeció, sentándose en el borde del trono mientras sus manos descansaban sobre sus muslos abiertos, exhibiéndose como un desafío viviente. La princesa se quitó el manto translúcido que la cubría. Debajo, su piel brillaba bajo la luz ambarina, delineada solo por joyas líquidas que se deslizaban por su vientre. Se acercó, puso una rodilla entre las piernas de Aldair y apoyó una mano en su pecho, sintiendo el ritmo de un corazón que, pese a la insolencia, golpeaba con fuerza salvaje. Lo olfateó como una bestia indomable, dejando su aliento húmedo en la clavícula, descendiendo hasta rozar su vientre marcado de cicatrices. Tus cicatrices me ofenden y me excitan, murmuró Nayeli. Eres un humano insolente, lleno de imperfecciones. Por eso quizás me gusta tanto querer destruirte. Aldair soltó una carcajada grave que se perdió entre sus dedos cuando Nayeli lo atrapó del cuello con un solo movimiento. La presión era deliciosa, casi una advertencia. Ella se inclinó hasta rozar sus labios, pero no lo besó. En su lugar, pasó la lengua lenta sobre la comisura de su boca, recogiendo el sabor del sudor y el miedo reprimido. Sin permiso, Nayeli se arrodilló entre sus piernas, algo impensable para la hija de la emperatriz de los Lizar. Sus uñas rasgaron el interior de los muslos de Aldair, dibujando líneas rojas que ardían con un placer inesperado. Él, en lugar de apartarla o suplicar, llevó una mano a su cabello trenzado, enredándose en la corona viva que colgaba de su nuca. Hazlo, princesa. Si te atreves a tocar, atrévete a poseerme por completo, provocó él, su voz ronca de deseo y burla. Nayeli lo miró desde abajo, sus ojos como dos brasas líquidas. En un instante su lengua lo reclamó, caliente y húmeda, mientras su otra mano se deslizaba por su vientre, explorándolo como quien estudia el filo de una espada prohibida. Cada movimiento arrancaba de Aldair un gruñido que encendía aún más la hoguera entre sus caderas. Cuando se cansó de probarlo a su modo, se levantó de un salto felino y lo empujó hacia el trono, clavándolo con su peso real. Se acomodó sobre él, montándolo sin vergüenza ni prisa, sus pechos marcando su pecho con marcas de sudor. Desde el techo, un velo de seda se soltó, envolviéndolos como un capullo carmesí, aislándolos del murmullo de las paredes vivientes. Dentro de ese santuario improvisado, Nayeli empezó a moverse con un ritmo ancestral, sus gemidos mezclándose con las respiraciones profundas de Aldair. Afuera, los guardianes intercambiaron miradas cargadas de temor. Sabían que el reino cambiaría después de esa noche. Sabían que si la princesa sobrevivía a su propia pasión, nadie volvería a desafiarla. Ni siquiera el humano que ahora rugía su nombre como si fuera un conjuro para doblegar imperios. El amanecer filtraba rayos de luz violeta a través de las cortinas vivientes que cubrían la cámara imperial. Los muros respiraban despacio, sincronizados con el ritmo pausado de la pareja que yacía entre un océano de cojines manchados de sudor, fluidos y secretos irrepetibles. Nayeli reposaba sobre el pecho de Aldair, sus uñas marcaban surcos rojos a lo largo de su torso, como firmando su posesión con cada línea irregular. Despertó con un leve espasmo cuando la lengua de Aldair rozó su cuello, degustando el perfume de especias fermentadas que aún brillaba en su piel. Se estiró como una gata satisfecha, arqueando la espalda y dejando escapar un ronroneo profundo que solo él parecía despertar en su vientre. No vuelvas a llamarme princesa, susurró Nayeli, su voz amortiguada por la garganta cansada de gemidos nocturnos. Desde hoy, si vas a dirigirte a mí, usa mi nombre o bésame la boca hasta que no recuerdes cómo hablar. Aldair sonrió sin pudor. Deslizó la palma de su mano por la curva de su cintura, deteniéndose justo en la base de su columna. Sus labios encontraron los de ella en un beso lento, cargado de una ternura que se sentía más obscena que todas las blasfemias de la noche anterior. El eco de un golpe seco rompió la burbuja de calor que los envolvía. Nayeli alzó la cabeza, la trenza revuelta cayendo sobre el pecho desnudo de Aldair. Un segundo golpe, esta vez más fuerte, hizo temblar las lámparas de aceite. La voz gutural de un guardia se filtró desde el otro lado de la cortina viviente. Mi reina Nayeli, el Consejo Imperial exige su presencia inmediata en la sala del oráculo. Nayeli soltó una carcajada ronca. El Consejo exige. Y yo exijo seguir montando a mi humano hasta que olvide que existe un imperio que gobernar. Su tono oscilaba entre el desprecio y la amenaza. Aldair deslizó una pierna entre las de ella, y sin permiso, invirtió sus posiciones. Ahora él se acomodó sobre Nayeli, atrapando sus muñecas contra el lecho de cojines. Su respiración caliente golpeó el rostro de la heredera mientras hablaba con voz baja, sin rastro de temor. Ve con ellos, Nayeli. Déjame ver cómo les explicas que ahora tienes un humano dentro de tu cama, y de tu trono.
Ella soltó un bufido, pero sus muslos se abrieron traicionando su resistencia. Un temblor la sacudió cuando Aldair se hundió de nuevo en su centro, esta vez despacio, como una promesa de guerra privada. Entre gemidos ahogados, Nayeli alcanzó la superficie del trono para activar un sello secreto. Un velo metálico descendió sobre la entrada, aislándolos por completo del resto del palacio. El consejo, humillado, aguardaría afuera, oyendo los gritos de su reina mientras elegía seguir atada a un hombre que debía ser solo un tributo. Horas después, Nayeli emergió del cuarto imperial. Sus piernas aún temblaban, sus pechos marcados por mordidas que parecían tatuajes. Caminó entre los consejeros, cada uno inclinando la cabeza para ocultar el fuego de la vergüenza y la fascinación. El anciano líder del consejo, una criatura de ojos sin párpados, se atrevió a balbucear: «Su Alteza, ¿cómo debemos registrar la presencia del humano en los anales de la casa Lizar?» Nayeli se detuvo frente a él, sus labios húmedos dibujaron una sonrisa que congeló la médula de todos los presentes. Con voz suave, cargada de veneno y promesas de guerra, respondió sin apartar la mirada del trono vacío: «Regístrenlo como mi espada viviente. Desde hoy, cualquier traidor que pretenda arrebatarme el reino, primero tendrá que probar su filo». Dentro, Aldair escuchó todo mientras ajustaba una de las armaduras ceremoniales que colgaban en la pared. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que la próxima batalla no sería entre sábanas, sino en corredores empapados de sangre y sudor de guerra. Y estaba listo para blandirse a sí mismo como la espada que la princesa caprichosa había reclamado para su propia perdición y gloria. El sol negro de amatista brillaba sin piedad sobre los muros de zafiro que rodeaban la ciudad imperial. La tensión se respiraba como humo acre, cada corredor rebosaba rumores de traición, cada soldado apretaba el puño sobre su arma ceremonial, esperando la chispa que encendiera la rebelión. Dentro de la cámara de guerra, Nayeli caminaba en círculos descalza, sus tobillos decorados con brazaletes que tintineaban como un ejército de campanas malditas. Su respiración era irregular, un ritmo viciado por la furia y la ansiedad. Aldair, recostado contra la mesa táctica, observaba los hologramas que flotaban sobre el mármol de ónix, rutas de invasión, nombres de clanes sublevados, registros de tribus que juraban fidelidad a cambio de ver a la princesa decapitada y a su amante humano colgado en la plaza de las esferas. Nayeli se detuvo frente a él. Su sudor mezclado con el polvo de esencias militares impregnaba la sala de un perfume extraño, mitad erotismo, mitad sangre derramada. «Están aquí para quitarme todo, Aldair. Mi corona, mi linaje, mi voz. Quieren hacerme parir un heredero puro y luego matarme como a un animal sacrílego». Aldair se separó de la mesa, su armadura improvisada rechinó contra el suelo pulido. Sujetó la mandíbula de Nayeli con la misma ternura brutal de un amante que sabe que ya no hay retorno. «No eres un animal sacrílego. Eres una reina que aprendió a morder en vez de suplicar. Y ahora tienes un humano que prefiere morir que verte de rodillas ante esos gusanos». Nayeli respiró hondo, su pecho subía y bajaba, enloquecido. De un solo tirón lo besó, hundiendo sus dientes en su labio inferior hasta saborear el metal caliente de su sangre. Fue un beso breve, crudo, sin dulzura, solo guerra. La puerta de la cámara de guerra se abrió de golpe. Una capitana Lizar, con las escamas de su uniforme teñidas de rojo, se arrodilló hasta tocar la frente con el suelo. «Mi reina, la vanguardia rebelde derribó la muralla sur. Sus tropas cargan hacia el templo real. Exigen su cabeza para liberar a la casa Lizar de la impureza humana». Nayeli soltó una carcajada que hizo temblar a la capitana. Se agachó, levantó la barbilla de la soldado con un gesto casi maternal y la besó en la frente. «Levántate, soldado. Dile a cada boca que dude que Nayeli de la sangre imperial luchará a pie, con sus manos y con su mano a su lado. Que el templo se convierta en su tumba si lo desean, pero tendrán que robarme el último grito de mi garganta arrancándomelo con sus dientes podridos». Aldair agarró la espada ceremonial que colgaba en el pedestal de obsidiana. No era suya por derecho, pero lo sería por la fuerza. La hoja vibró en su puño, reconociendo el calor de un guerrero que nada debía a dioses ni linajes. Nayeli lo miró, su pecho apenas cubierto por una coraza decorativa que dejaba expuesta la curva de sus pechos. Caminó hasta él, puso sus manos sobre la empuñadura de la espada y susurró para que nadie más oyera. «Te reclamo como mi filo, Aldair. Con esta espada te libero de ser un simple tributo. Ahora serás mi muerte o mi victoria». El rugido de tambores de guerra inundó la sala. Los guardias que custodiaban la puerta se cuadraron cuando Nayeli avanzó, su melena danzando como llamas vivas. Detrás, Aldair caminaba descalzo,
la espada de la casa Lizar al hombro, la mirada fija en los corredores que pronto se llenarían de vísceras y traiciones espiadas a golpe de acero y deseo. Cruzaron el vestíbulo imperial. Cada paso, soldados caídos en la tentación de la rebelión se arrodillaban o morían atravesados por su propia cobardía. Nayeli no ofrecía perdón, Aldair no desperdiciaba cortes innecesarios. Cuando emergieron a la escalinata principal, vieron el ejército rebelde apostado frente al templo real. Un mar de estandartes rasgados, lanzas forjadas en odio y gargantas aullando la caída de su reina. Nayeli levantó la espada de Aldair, manchando de luz sangrienta la madrugada. Gritó su nombre como un trueno y la multitud de traidores escuchó, por primera vez, el bramido de una reina que moría amando a su verdugo y haciendo de él su más fiel demonio. Y Aldair, sintiendo la respiración de Nayeli contra su nuca, supo que la guerra no era más que la prolongación salvaje de una cama aún ardiente. El viento cargado de polvo estallaba contra los muros cuando Nayeli descendió la escalinata imperial, envuelta en la capa carmesí que ondeaba como una bandera viva. Su mano izquierda empuñaba el cetro de plasma que pulsaba a juego con la rabia de su sangre, y su mano derecha se apoyaba en el hombro desnudo de Aldair, quien avanzaba a su lado, sosteniendo la espada ceremonial, manchada ya con la sangre de los primeros que osaron acercarse demasiado. El ejército rebelde guardó silencio por un segundo, un susurro de miedo recorrió sus filas como una corriente eléctrica. Veían a su princesa preferida, la joya de la casa Lizar, caminando semidesnuda, con el cuello adornado por mordidas humanas y las piernas marcadas por surcos de guerra íntima. Y junto a ella, un humano sin título ni corona, con la espalda recta y la mirada tan implacable como la de un dragón antiguo. Aldair escupió al suelo, dejando caer gotas de saliva mezcladas con sangre ajena. Elevó la espada por encima de su cabeza y su voz se derramó sobre la multitud como un cuchillo. Venid, parásitos de palacio. Venid por su trono, venid por su vientre, venid por mi cuello. Hoy probaréis que el acero de un humano vale más que 1000 promesas de traidores encorvados. Un grito ahogado se transformó en un rugido colectivo. La primera oleada se lanzó colina arriba, lanzas y cuchillos alzados, confiando en aplastar a la reina y su amante con la pura fuerza de los números. Nayeli giró apenas su rostro, su aliento tocó la oreja de Aldair. Hazlos temblar, mi espada viviente. Hazlos temblar por mí. Y Aldair, sin responder con palabras, se lanzó contra la marea con un bramido animal. El filo describió un arco de luz que partió carne, hueso y juramentos quebrados. Cada paso suyo dejaba un cadáver a los pies de Nayeli, quien detrás de él blandía su cetro, disparando ráfagas de plasma que perforaban armaduras ornamentales como mantequilla hirviendo. El suelo se volvió un pantano de sangre y vísceras. Los gritos de muerte se mezclaron con gemidos de terror cuando los rebeldes descubrieron que ni 1000 contra 2 bastaban para detener la furia encarnada. Un traidor, más valiente o más idiota que el resto, se escabulló detrás de Nayeli con una hoja curva apuntando a su espalda. Aldair lo vio demasiado tarde. Pero la princesa no gritó ni esquivó. Giró sobre sus talones, atrapó la muñeca del traidor y la partió de un solo giro, incrustando la hoja enemiga en la garganta de su dueño. Sus ojos, encendidos por el calor del combate, buscaron a Aldair entre la lluvia de fuego. Lo vio cubierto de cortes, sudor y sangre enemiga. Lo vio sonreírle como un dios de la guerra recién coronado con la carne de sus víctimas. Nayeli corrió hacia él, hundió sus uñas en su nuca y lo besó en medio del fragor, mientras las lanzas seguían volando y los gritos caían como lluvia ácida. Un beso sucio, salado, cargado de odio contra todos menos uno. Cuando se separaron, respiraban como bestias. Nayeli soltó una carcajada, manchada de locura. Que el templo se consuma, que la ciudad arda. Si sobrevivo esta noche, pariré un linaje de bastardos invencibles contigo o sobre tu cadáver, Aldair. Él soltó un gruñido y levantó la espada de nuevo. Lo hará sobre mi pecho, Nayeli, y bajo los muros de un imperio reconstruido con los huesos de estos perros. Un estruendo sacudió el suelo. Desde la retaguardia rebelde, un ariete viviente, una bestia biomecánica de 5 metros, embistió los escalones, derribando columnas y lanzando soldados propios por los aires. La criatura rugía entre cables y carne fusionada, ojos de fuego líquido. Nayeli escupió a un lado, alzó el cetro y gritó a sus soldados leales, que esperaban tras los muros. Abran las puertas. Dejen que entren. Quiero demostrarles a todos cómo muere un monstruo cuando una reina y su espada lo enfrentan juntos. Aldair se adelantó, escudo improvisado en mano. Su respiración se volvió calma, la calma de un hombre que encuentra en la muerte la prueba final de su propia inmortalidad a través de la mujer que lo hizo suyo. Y cuando la bestia cargó, él se lanzó de frente,
gritando el nombre de Nayeli como una plegaria y una condena. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El rugido de la bestia biomecánica retumbó por toda la escalinata, haciendo que los muros de zafiro crujieran como ramas secas bajo un vendaval. La criatura avanzaba sobre sus 4 patas reforzadas con placas de metal vivo, aplastando cadáveres y lanzas abandonadas a su paso. Sus ojos de magma se fijaron en Aldair, quien se mantenía de pie con la espada ceremonial en alto, respirando con una calma brutal que heló la sangre de los últimos rebeldes. A sus espaldas, Nayeli bajó su cetro y dejó que cayera sobre los escalones manchados de plasma. Sus pies desnudos se hundieron en la mezcla tibia de barro y sangre. No necesitaba símbolos de mando ni cetros sagrados. Solo necesitaba la promesa que Aldair le había hecho, esa promesa de ser su espada hasta el fin de la galaxia. Aldair giró la cabeza apenas lo necesario para mirarla. Sus ojos se encontraron, y sin palabras, sellaron un pacto que ni la muerte misma podría quebrar. El monstruo lanzó un zarpazo, cortando el aire con garras capaces de despedazar un muro de piedra. Aldair rodó bajo el ataque, giró sobre una rodilla y hundió la espada entre las placas metálicas de la pata delantera, arrancando un rugido ensordecedor. La bestia se sacudió, lanzándolo varios metros atrás como a un insecto molesto. Nayeli corrió hacia el coloso, su cabello empapado pegándosele a la espalda desnuda. Con un salto impulsado por la fuerza ancestral que corría por sus venas reales, se aferró a la columna vertebral expuesta de la bestia. Sus manos desnudas desgarraron cables y tendones, mientras un torrente de chispas chisporroteaba a su alrededor. La criatura, enloquecida de dolor, se tambaleó y trató de aplastarla contra el suelo. Aldair, sangrando de la frente, se levantó de un salto y corrió directo a la garganta de la bestia, usando los salientes óseos como peldaños. Gritó el nombre de Nayeli con la voz rota de emoción y furia. Ella respondió tensando cada músculo para mantenerse aferrada, sosteniéndolo cuando él saltó sobre su hombro para clavar la espada de lleno en el cráneo blindado. El chillido del coloso rasgó el amanecer. Su cuerpo entero tembló antes de desplomarse como una montaña que se rinde ante la erosión del tiempo. Nayeli cayó junto con los escombros mecánicos, aterrizando sobre Aldair, quien la sostuvo aunque sus costillas se partieran por el peso y el impacto. Durante un instante hubo silencio. Un silencio puro, limpio, como si el universo contuviera la respiración para ver si ambos se levantarían. Y se levantaron. Entre gemidos ahogados y carcajadas que parecían salidas de la garganta de demonios satisfechos, Nayeli se sentó a horcajadas sobre Aldair, empujándolo contra el suelo ahora manchado de aceite y savia de la máquina vencida. Lo besó con desesperación, lo besó como una loba hambrienta de carne y victoria, sabiendo que todo el imperio la miraba y que ninguno de los traidores se atrevería ya a pronunciar una condena. Los pocos rebeldes sobrevivientes dejaron caer sus armas, se arrodillaron, sus frentes tocando la tierra caliente. El ejército leal emergió de los pasillos fortificados, portando estandartes quemados pero erguidos, gritando el nombre de su reina y su espada viviente. Nayeli se apartó apenas para acariciar la mejilla de Aldair, la suavidad de ese gesto contrastaba con la violencia que aún palpitaba en cada músculo. Hoy este trono no se sienta sobre oro ni juramentos vacíos, susurró sobre su oído. Hoy se cimienta sobre tu cuerpo, sobre tu fuerza, sobre nuestra sangre mezclada. Aldair soltó una risa ahogada, sus manos viajaron a su cintura, a su espalda, a la curva firme de su cuello. Hoy y siempre, mi reina. Se incorporaron juntos. Nayeli alzó la espada aún goteando restos de la bestia y gritó al cielo que empezaba a teñirse de un rojo claro, la promesa de un sol que no traería traición esa mañana. Que lo escuche todo Amatista. Desde este día hasta el último latido de nuestras venas, la casa Lizar jamás volverá a doblegarse ante el miedo ni ante la codicia. Que lo intenten de nuevo. Aquí estaré, con mi espada humana, para abrir sus gargantas y derramar sus mentiras sobre la tierra fértil de nuestro reino. El rugido del pueblo, de los soldados, de las paredes mismas, estalló en un único clamor. La victoria se sintió más dulce que el vino más caro, más caliente que cualquier fuego, más eterna que cualquier linaje. Y cuando la multitud bajó la cabeza en reverencia, Aldair aprovechó para rodearla con un brazo, acercarla contra su pecho y robarle otro beso cargado de promesas, un reino reconstruido, hijos concebidos bajo las mismas estrellas que una vez fueron testigos de su guerra y un amor tan salvaje que ninguna rebelión podría extinguir. Entre risas, sangre seca y sudor, la reina caprichosa y su espada viviente sellaron su imperio de carne y acero con un final que ni la muerte se atrevió a reescribir.